Qué raro, no sé por qué se me... Ya. A ver, Paola, mañana veámosle mañana un ejercicio porque no le tengo ahorita disponible ahorita un ejercicio aquí en la... Para hacerle mañana un ejercicio, sí le tenía un par de ejercicios por allí para tenerle desarrollado el día de mañana. ¿Estamos? No hay problema si regresamos a esto. A ver, un ratito. A ver, lo que yo estaba mencionando hace un momento. Se está grabando tal vez, si me verifican. Sí, profe. Sí, Ya. profe. Lo que yo mencionaba, a diferencia de lo que ya hemos hecho como las derivadas parciales, un poquito des en cuenta en esta gráfica que está aquí presente, ¿no es cierto? A ver, si ustedes observan, justamente es un plano, ¿no es cierto?, perpendicular al plano XY, ese plano que está en morado, y ahora lo que a nosotros nos interesa es sacar la derivada en esas direcciones. Si nosotros observamos en la figura, la gráfica, voy a parar un momento. A diferencia de lo anterior, de la lámina anterior, ustedes pueden observar que este plano va acostando a la función, a la z igual a f de x de y. Y en cada coste se me genera esta envolvente que estoy desarrollando. Es decir, ahora lo que nosotros queremos es determinar qué pasa cuando en estas direcciones, en diferentes, porque no solamente es una, ¿no es cierto?, la variación, es decir, qué pasa cuando le estoy analizando aquí, acá, en este caso, tanto X como Y van a variar, ¿sí? Y obviamente es lo que nos conduce a establecer las derivadas direccionales. Y para eso vamos a utilizar o recordar ciertos conceptos vistos en la álgebra lineal, porque son necesarios luego para interpretarlos y para representarlos gráficamente. Pero la idea de la derivada direccional va en este contexto. Por eso un poquito hice este video en el GeoGebra, ¿no es cierto? A ver. Si ven, entonces, para cada plano yo voy a tener una dirección diferente, ¿sí? Y en cada plano, bueno, aquí por la forma del paraboloide, tenemos estas mismas figuras de tipo que se generan sobre el plano que está en morado, se generan parábolas, ¿sí? Para este caso muy puntual, pero obviamente sabemos que la superficie z igual a f de x de y, dependiendo de la ecuación matemática, describirá diferentes formas de acuerdo al plano que estoy considerando. Pero nosotros hacemos referencia ahora en este contexto. Vuelvo a reiterar, ¿qué pasa cuando yo me muevo de este punto al de acá? ¿Sí? Y van a ver que de igual manera se aplica a contextos similares a lo anterior. O sea, la complejidad tampoco es relevante, pero da una interpretación y nos permite hacer una generalidad. Inclusive lo que dije hace un momento, nos vamos a dar cuenta que la derivada parcial en X y la derivada parcial en Y, en esencia, son derivadas direccionales. ¿Sí? Bien, partiendo de lo fundamental, ¿no? Algo que ustedes ya manejan, vamos bajo el concepto de lo que es un vector y sobre todo un vector muy característico en la álgebra lineal que es el vector unitario. Recuerden que el vector unitario es un vector que se caracteriza porque su módulo es la unidad, es un vector que me establece la dirección de un vector cualquiera, todo vector tiene un unitario y el vector unitario se lo saca matemáticamente, ustedes recordarán, ¿no es cierto? Un vector unitario de B es dividir el propio vector para su módulo, ¿no es cierto? De esta manera nosotros sacábamos el vector que tiene, ¿qué característica? Tiene la misma dirección de B, ¿no es cierto? Ese era el contexto que se tenía y se los representaba desde el punto de vista geométrico o matemático mediante esta relación, mediante sus cosenos directores, ¿no es cierto? En este caso, coseno de teta en la dirección de I más seno de teta en la dirección de J. Así nosotros podríamos representar, porque matemáticamente el módulo de U, aplicando esas relaciones que están ahí descritas, coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta, y nosotros sabemos que esta relación que está dentro de la radicación es 1, es una relación trigonométrica y se cumple la condición matemática, ¿no es cierto? Bien,
poquito aquí en esta gráfica, a lo mejor se aprecia mejor lo que había hecho en la presentación anterior de este pequeño video, ¿no es cierto? Lo que había yo mencionado, ahora lo que nosotros queremos establecer es una dirección. Ya no solo en la dirección de X o no solo en la dirección de Y, sino en cualquier dirección. ¿Sí? Y lo que yo decía, lo que yo quiero es moverme de este punto al de acá y ver el efecto que se tiene en la función. Si nosotros vemos aquí este plano que está en amarillo, ¿sí? Lo que yo estoy proyectando sobre este plano es lo que mencioné hace un rato, una función, esta gráfica, esta curva. Y eso es lo que yo quiero analizar, qué es lo que pasa en estas variaciones, en esa dirección, ¿sí? Igualito que hacíamos en el cálculo diferencial de una sola variable, pero obviamente contextualizado bajo esta idea. Bien. Lo que yo me quiero mover es esta distancia h, ¿sí? Yo quiero moverme esta distancia h, lo que está aquí definido. ¿Estamos? Y si ustedes observan aquí, pues proyecciones, yo genero, ¿qué cosa? Un triángulo rectángulo. ¿Estamos? Y por pura geometría, yo sé que al referenciar mi ángulo respecto al eje X, estoy diciendo que este vendría a ser mi ángulo teta. Pues pura geometría, yo sé que este cateto de aquí viene a ser a h coseno de teta y este otro cateto viene a ser h seno de teta. ¿Sí? Como mi variación va desde este punto al de acá, ¿no es cierto? Este es un punto x sub 0 y y sub 0. En el plano z igual a 0 porque estoy trabajando en el dominio. Recuerden que este es el dominio. Y este otro punto de acá vendría a ser el punto x final, y final 0, ¿sí? Porque me estoy moviendo de aquí hasta acá y quiero ver el efecto en la salida, en la función o en la superficie. Mi límite quedaría establecido de esta manera, ¿sí? Es decir, lo voy a poner de otra manera. Vamos a ver si es que me da... ¿Ya? Esto también puede haber escrito de esta manera. X más delta de X, Y más delta de Y, menos F de X de Y. ¿Sí? Perdón. Donde este cateto me representa el delta de X y este me representa el delta de Y. Algo que nosotros conocemos. Pero ahora le estoy asociando justamente con esta variación, porque recuerden, yo me muevo en esta dirección. Esto es lo que yo me voy a desplazar, este H. ¿Estamos? ¿Sí? Me gustaría que les quede claro desde el punto de vista geométrico. Ojo, después nosotros ya hacemos la generalidad en funciones de n variables, pero aquí en la representación gráfica se debe de entender eso. No sé si ahí se entiende esa parte. No mucho, profe. ¿Qué parte? No mucho. ¿Puede Profe, una repetir de consulta. repente? Perdón, no les escuché. Profe, disculpe una pequeña consulta. No le escucho, perdón. Profe, disculpe una consulta. Sí, dígame, Paola. ¿Este plano siempre tiene que ser tangente? ¿Cuál plano? ¿El amarillo? Sí, profe. No es tangente, es perpendicular. Es el efecto al que yo les había dicho. Coloquen una manzana sobre la mesa. La mesa es mi plano XY y con el cuchillo de manera perpendicular, ya no le hagan el corte paralelos a la fila de la mesa, ¿no es cierto? Porque si hago paralelos a al filo de la mesa, estaría diciendo hago en X o en Y. Ahora háganlo en cualquier dirección, desde el centro de la manzana. A eso se refiere las derivadas direccionales, ¿sí? Y si ustedes hacen el corte, ¿no es cierto? Como estoy mencionando en este momento, ustedes hacen el corte y es como si estuvieran sacando una tajada, ¿no es cierto? Pero van a ver ese plano que se genera. A ver, voy un ratito a hacer voy a repetir esta parte, pero le voy a hacer de la siguiente manera. Un ratito le voy a hacer más grande esta gráfica. Un poquito para repetir y para que un poquito a ver si se puede entender de mejor forma. A ver, un ratito, le voy a borrar todo esto. Luego volvemos a la parte matemática, no importa. ¿Ya? Voy a tratar de hacerle más grande. Ojalá no se distorsione. El problema es que se me distorsiona ahí. A ver, voy a borrar todo esto para utilizar toda la presentación. ¿Sí? A ver, ya le voy a hacer más grande. Voy a tratar de, ojalá
No se distorsione mucho. Listo. A ver. Ya. Bueno, un poquito le magnifique, ¿no es cierto?, lo que acaba de mencionar. Vamos nuevamente a esta parte. ¿Se entiende lo que le decía hace un momento a Paola, era, no? Paola, Sí, profe. ¿no es cierto? Digo, volvamos a colocar el ejemplo de la manzana o naranja, como quieran, ¿sí? Le pongo sobre la mesa y los filos de la mesa, sabemos que si es una mesa cuadrada o rectangular, voy a hacer hasta la aclaración para que alguien me diga, profe, ¿qué pasa si tengo mesa redonda? Que sea una mesa rectangular, ¿no es cierto? Los filos de la mesa para mí van a ser el eje X y el eje Y, el que ustedes le consideren. Y yo decía, ¿qué tal si tomamos el cuchillo y el plano o el coste es perpendicular? Cuidado, no tangente, es perpendicular, es decir, de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Si yo le digo a mi cuchillo va a estar paralelo a uno de los filos, yo digo está paralelo al eje X y hago el coste. O respecto al eje, al otro filo de la mesa sería el eje Y. ¿Eso queda claro, sí o no? Sí, profe. ¿No es cierto? Entonces yo digo, el momento que hago el coste, yo veo el filo de la manzana o de la naranja y decíamos, el filo vendría a ser esa función que se genera en el coste sobre un plano, un pseudoplano que yo estoy haciendo, porque la tajada yo le puedo hacer en cualquier lugar, ¿no es cierto? De manera perpendicular. Ahora, el mismo ejemplo, tomamos la manzana, le ponemos sobre la mesa, pero ahora el coste ya no va a ser ni paralelo a uno de los filos, sino en cualquier dirección. Es lo que estamos mencionando. Y el momento que yo le hago el coste a la manzana, baja en la mitad, de la misma manera, yo voy a ver también que se me genera, ¿qué cosa? Un filo de la manzana, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿No es cierto? Entonces, ese es el plano que yo estoy generando, pero ese plano no está ni con paralelo ni al eje X ni al eje Y, tiene su propia dirección. ¿Estamos? Por eso digo, no sé si aquí se observa, este plano que esté en amarillo sería mi cuchillo. Plum. Y en el momento que yo hago el corte, yo lo que voy a apreciar es el filo de la manzana, que es esto, lo que está aquí. ¿Estamos? Y bueno, nuevamente, es el hecho que estos puntos que están aquí expresados como esta curva que yo estoy mencionando, ¿sí? Todos los puntos de aquí que me representan esta curva, ¿a qué le pertenecen? ¿A qué le pertenecen estos puntos? El filo de la manzana. ¿Sí? ¿Pero a qué le pertenecen? Le pertenecen a la función z igual a f de x de y, ¿sí o no? Estos puntos que yo acabo de trazar son la superficie. Le pertenecen a la superficie. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien, entonces, obviamente, recuerden que en la representación, mi dominio es el plano XY. Aquí Z vale 0 y lo que está expuesto aquí dice, este punto, para mí, le voy a hacer un poquito para acá para poder repetir, es el punto X sub 0, Y sub 0 y 0 en Z. ¿No es cierto? Posicionando. Y este punto de acá es el punto final, X, vendría a ser X, y obviamente 0. ¿Estamos? Ahora, de este punto P a este punto K sobre el plano X, XY, ¿no es cierto? ¿Sí? Geométricamente, ¿yo qué puedo sacar? Yo podría aplicar un concepto que es la distancia entre dos puntos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Recuerden, aquí era igual la distancia entre dos puntos. Cero no me interesa porque es 0, 0, pero le voy a poner, me quedaría x menos x sub 0 al cuadrado, más y menos y sub 0 al cuadrado. ¿No es cierto? Esa era la distancia que yo sacaba entre dos puntos. No le considero al 0 porque es 0, 0. Estamos sobre el plano XY. Bien. Ahora, recuerden cuando nosotros analizábamos las funciones de una sola variable, porque esto viene a ser exactamente lo mismo. Recuerden cuando hacíamos esto. ¿Yo qué decía que era esta distancia? ¿Cómo le llamaba esta distancia? Delta X. X. Delta de x es igual a x menos x sub 0. ¿Sí? Claro, aquí estamos en el plano. Aquí vendría a ser exactamente lo mismo. Ahora, entre comillas, este vendría a ser como un x prima y esto de acá, le voy a dejar como z porque me da lo mismo. En vez de y, le digo z. ¿Sí? Mi pregunta,
esto de aquí, con lo que está en el plano, eso no es similar. Paola, Kevin, Patricio. Sí, profe. Eh, Sí, profe, es similar. O sea, estamos solamente queriendo hacer aterrizar la idea. Es exactamente lo mismo. Acá le llamaba X, X sub 0, X. Aquí le voy a llamar un punto H y acá un H sub 0, lo que sea. O esta diferencia entre este punto P' y este Q', le voy a llamar H, ¿sí? Y recuerden lo que decíamos. Cada vez que diciendo que X sub 0 se mantiene fijo, y decíamos X se desplaza hacia la izquierda, lo que era lo mismo, este punto se va moviendo a través de la curva y se aproxima, ¿no es cierto? Siendo P fijo, este Q se aproxima. ¿Qué pasaba con el valor de delta de X? Cada vez. Tendía a cero. Decía más pequeño, ¿cierto? Este concepto es exactamente lo mismo. Aquí vamos a aplicar lo mismo, es decir, este punto, decimos, se comienza a mover para acá, para acá, para acá. Y obviamente, ¿dónde se reflejan estas características? Acá arriba. Lo mismo que decíamos acá. Recuerden que partimos que aquí hay una recta secante, luego la recta secante tac, se va moviendo y evidentemente cuando P y Q eran tan cercanos, pero en el mismo punto decíamos que era la tangente. Eso estamos casi aplicando exactamente lo mismo. Entonces, contextualizando acá por las relaciones matemáticas, ¿sí? Le estamos dando ahora la idea de que aquí no únicamente me muevo en X, porque aquí mi función sigue siendo ZX. Ojo, en el momento que yo me muevo de aquí para atrás o de aquí para acá adelante, ¿qué también se está variando? Los valores de X y de Y al mismo tiempo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No es cierto. No sé si un poquito se va aclarando, Cristian, creo que era, me decía un poco, está confuso. Cristian, Gracias, profe. Sí. ¿sí? Entonces, obviamente ahora utilicemos las relaciones. Y lo que yo decía hace un momento, para poder sacar la derivada del direccional, voy a aplicar el concepto matemático, ¿no es cierto? Que es f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Pero obviamente, haciéndole aterrizar en las funciones de varias variables, yo ya no solamente varío o en x o en y, que era el concepto de la derivada parcial, sino al mismo tiempo en las dos variables. Entonces, esto escrito así me quedaría el f de x más delta de x, y más delta de y, menos f de x de y. Y en este caso le estoy definiendo este h, que es esta distancia de aquí hasta acá. Este es mi h. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante dónde le utilizo el vector unitario y una definición que me adelanto es de lo que se conoce como el gradiente. Pero yo parto de aquí. Estamos ahora. La parte geométrica. Hagamos cuenta que le voy a ver desde arriba. ¿Sí? Un ratito me voy a olvidar del plano. Si yo le veo desde arriba, mi plano XY quedaría así. Y digo, este es el un punto y voy en esta dirección. Este es el punto XY, ¿no es cierto? X sub 0 y Y sub 0. Este es el punto XY, ¿sí? Lo que he construido aquí sería esto. Estoy viéndole desde arriba, ¿no? Esta es la dirección, esto es H. Y por pura construcción geométrica, yo puedo observar, esto es de X, esto es Y, por pura construcción geométrica, se me genera este triángulo rectángulo. O sea, esto es geometría. Y evidentemente estoy tomando como referencia este ángulo teta. Referenciado al eje X, o sea, un poquito para establecer condiciones matemáticas, ¿sí? ¿Preguntas? Hasta allí. Muy bien, entonces, preguntas, no sé si hay alguna duda. Esto es X sub 0, esto es X, esto es Y sub 0 y esto es Y. La pregunta es, ¿esto qué es? Este segmento. ¿Qué vendría a Delta ser? de X. ¿Perdón? Delta de X. Delta de X, ¿no es cierto? Y este segmento de acá, Delta Y. delta Y, ¿no es cierto? Quiere decir que mi cateto del triángulo entre este P' y este Q' estaría definido. Delta de X, cateto adyacente, delta de Y, cateto opuesto, y H, hipotenusa. ¿Estamos? Bien, geométricamente sabemos nosotros entonces que delta de X, pues geometría, sabemos que va a ser igual a H, pues coseno de teta. Delta de Y
seno de teta, perdón, h seno de teta. Y obviamente estos dos valores, ¿dónde le voy a reemplazar? Acá arriba. Aquí arriba le estaba reemplazando en la relación que tenía hace un momento. ¿Sí? Era la parte matemática. Y si ustedes observan, ya no tengo un delta de X y un delta de Y. Tengo un único parámetro que me va a definir esa proximidad, ese infinitesimal. Porque ahora yo sí puedo decir muy bien, el límite cuando h tiende a 0. ¿Qué estoy indicando? Yo quiero analizar qué sucede, ¿no es cierto?, cuando esta distancia es lo más cercana posible. ¿Sí? Cada vez que este h se haga más pequeño, yo voy a ver la incidencia de acá arriba. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se entiende hasta allí tal vez? No sé si aclaro las dudas que tenían en cuanto a esta parte medio la gráfica para llevarle a la parte matemática. Cristian. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Entonces volvamos a mi relación. Aquí está la misma gráfica de lo que hemos hecho. Bien, entonces este vendría a ser mi generalidad. Es decir, yo voy a ver qué es lo que sucede con la derivada en cualquier dirección bajo este contexto. ¿Estamos? Bajo este contexto. Ahora voy a analizar dos casos muy puntuales. Y ya van a ver en qué se deriva. Voy a analizar dos situaciones y van a ver en qué se concluye, a dónde llegamos. Borrémosle esta parte de aquí. Bien. Bueno, nuevamente mi pregunta de rigor, ¿cómo se dice? ¿Estamos claros entonces esta relación? Esa expresión me determina la derivada direccional, ¿no es cierto? Valga la redundancia, en una dirección en donde hacia donde yo quiera determinar, ¿sí? Por eso era el plano de acá arriba, por eso era este video de acá que estaba aquí. Espérenme un ratito, quiero ver si es que le hago un poco más grande para que se vea de mejor manera. Nuevamente, si observamos este video de aquí, son los diferentes planos. ¿Qué me está diciendo esto? Yo quiero saber en esa dirección qué pasa con la derivada, ¿sí? Con el comportamiento o cuando yo me muevo para allá. Y vuelvo a reiterar, si ustedes ven en cada uno de esas, se van generando esas curvas, esos perfiles de la superficie que dije hace un momento que estarían sobre ese plano. ¿Cómo determina ese plano o cómo determina la dirección? Ahí es donde va a introducirse justamente este vector unitario. ¿Estamos? No sé si se aclara esa parte también. Bien, lo que yo decía, dos situaciones. ¿Estamos? Bien, voy a utilizar igualmente esta situación de acá. Nuevamente voy a hacer aquí la gráfica. Nuevamente consideremos viéndole desde arriba. Estoy viéndole desde arriba, entonces yo voy a ver el eje X. El eje Z estaría hacia afuera de la pantalla, ¿no? Bien. Ahora, lo que yo dije hace un momento, ¿sí? Voy a poner dos situaciones. Voy a colocar un plano en esta dirección. Así va a estar mi vector unitario, en esta dirección. Paralelo al eje X. ¿Cuál sería el ángulo que se genera entre este vector unitario y el eje X? ¿Cuál sería el ángulo? 0 grados. 0. 0 grados, ¿no es cierto? El ángulo es, aquí sería el ángulo 0 grados. Y si nosotros vamos a las relaciones matemáticas, si yo le hago la sustitución de 0 grados, ¿cuánto vale esto? Seno de 0. De 0 grados. Sería 0, profe. 0. El coseno de 0 grados. 1. 1. Si ustedes ven mi relación, obviamente aquí se vuelve el valor de 1. Y si ustedes observan, esta relación corresponde a la derivada parcial en X, ¿sí? O en la dirección de Y, que es el normal
o es el vector director que está asociado a la variable x. De tal manera que la derivada parcial en y o en x es una derivada direccional. ¿Estamos? Y lo mismo sucede, me parece que aquí le he hecho mal, ya le tengo que corregir, pues no, aquí debería ser seno, no sería coseno. Y lo mismo sucede cuando hago exactamente un mismo análisis. Recuerden, este le dije era en y, y ahora digo, muy bien, ahora le voy a dar esta dirección paralela al eje y. ¿Cuánto vale este ángulo acá con respecto al X? Cuando le hago en esta dirección, en la dirección de J. ¿Cuánto vale el No, ángulo? ¿Cuánto? 90. 90 grados, ¿no es cierto? O lo que es pi sobre 2 radianes. Y si vuelvo nuevamente a la relación, anterior, ¿sí? ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. 0, esto desaparece. ¿Cuánto vale el seno de 90 grados? 1. 1. Por lo tanto, yo voy a tener que la derivada direccional, ¿no es cierto?, paralela al eje Y, que sería en J, me da cuenta de la derivada parcial en Y. ¿Sí? Me voy a hacer aquí un ratito, no sé por qué se me cambió. Un ratito aquí le voy a hacer la corrección porque aquí se debería de entender que ya no aparece este término, porque ya sabemos que es... Aquí tampoco no debería de aparecer este término. Un ratito solamente le hago la corrección de la relación. ¿Sí? Aquí estamos. Por lo tanto, de hecho, las primeras derivadas direccionales que nosotros hemos obtenido eran las derivadas parciales a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. ¿Estamos? ¿Se entiende esa parte tal vez? Ese análisis que acabamos de hacer, que es únicamente geométrico, diciendo muy bien, si mi dirección es paralela al eje X, el coseno de teta, perdón, el ángulo teta es 0. Analizando las expresiones numéricas que tenemos aquí descritas a través del coseno y el seno, sabemos qué términos desaparecen. Y cuando teta vale 90 grados, exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Listo, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, establecemos la derivada direccional. Bien, aquí por ejemplo tenemos un ejercicio que me dice, halle la derivada direccional de f de x de y de 12 menos x al cuadrado menos 4y al cuadrado, dice, ¿no es cierto?, donde el vector unitario, que es el que me va a establecer la dirección, tiene una dirección de 1/6 de pi. Entonces, obviamente, aplicando la definición formal, yo debería, ¿no es cierto?, un ratito voy a colocar acá para entender el ejercicio, ¿no es cierto? Me dice la derivada direccional de f de x de y, aplicando la definición, límite, debería de haberlo escrito de esta forma. F de x más h coseno de teta, y más seno de teta, perdón, aquí es h, más h, menos f de x de y, sobre, en este caso, h. Obviamente, tendré que calcular a qué es el coseno de pi sobre 6. Saber a qué es igual el seno de pi sobre 6. Que me parece que en el ejercicio sale que coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. 0,800 y algo más. Y seno de pi sobre 6 es 0,5 o 1/2. Es lo que está aquí reemplazado. ¿Sí? Reemplazado. Obviamente, evalúo la función en este par ordenado x más raíz de 3h y y más 1/2 de h. Recuerden que tengo que sustituirle acá y aquí está ya desarrollado el problema en donde la variable o donde lo que yo evalúo es un límite. Ojo, recuerden que la derivada en esencia es un límite y obviamente es un límite que se evalúa en el parámetro h, en la variable h, que es el que nosotros estamos condicionando, que es, tiende al valor de 0. Y luego, obviamente, ya haciendo la resolución,
sacamos que mi derivada direccional en la dirección 1/6 de pi es esta derivada. Que ojo, no es la derivada parcial con respecto a x, ni tampoco es la derivada parcial con respecto a y, porque si nosotros sacamos las derivadas parciales de f a de x, aplicando el concepto normal, ¿no es cierto? Aquí podemos nosotros ver que esto es menos 2x. ¿Y cuál es la derivada parcial en y? Menos 8y. ¿Sí? Ojo, mucho cuidado. Y ya vamos a ver cómo están relacionados. Eso sí, vamos a ver que al final hay una relación entre la derivada parcial y este vector unitario. ¿Sí? Y de ahí se derivan otros conceptos u otros criterios. Pero esta sería la manera analítica en la cual en esta primera instancia yo puedo determinar la derivada direccional. Más adelante vamos a ver una forma más sencilla, matemáticamente más sencilla, sin la definición formal. ¿Estamos? ¿Preguntas? No sé si queda claro, alguna inquietud, alguna cuestión que valga la pena o que se tenga que reforzar. Paola. Bueno, sí, una pequeña duda, profe. ¿Ese resultado que nosotros obtuvimos mediante GeoGebra o mediante alguna aplicación la podemos visualizar? ¿Qué resultado? El de este menos raíz de 3x menos Menos raíz 4y. de 3. No, ojo, ojo. Sí, profe, ese de ahí. Esto de aquí, ¿qué viene a ser? Es exactamente lo mismo. Esta derivada me permite evaluar la pendiente de las rectas tangentes a esta curva. Es lo mismo como veíamos en las derivadas parciales. Ojo. Es decir, si yo, claro, se me da como, recuerden que cuando yo sacaba la derivada obtenía una nueva función y aquí también se maneja ese contexto. Esta es una nueva función, ¿no es cierto? F de x de y. Pero en el momento que le evalúo, yo lo que estoy evaluando es esto. Y en el momento que le doy la interpretación, estoy sacando esto. Esta es la pendiente, ¿no es cierto? Pondré el ejemplo que está allí, ¿no? En cuanto me dio el resultado, menos raíz de 3x. ¿Sí? Esta es una función que depende de x y de y que me va a permitir calcular las diferentes pendientes en los diferentes puntos que este plano de coste, dada la dirección que yo he establecido, lo puedo obtener. ¿Sí? ¿Que lo puedo graficar? Claro que lo podría graficar, solo hay que saber manejar bien el GeoGebra. O sea, eso sí le diría, yo le manejo un poquito medianamente, también voy aprendiendo para qué les voy a mentir, yo también voy aprendiendo un poquito. Déjenme ver si es que le puedo graficar para que se pueda visualizar el resultado, pero ojo, el resultado que yo tengo aquí es exactamente lo mismo. Esta relación me permite determinar la pendiente cuando yo ya le dé ¿qué cosa? Un valor de x y de y, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Paola? Es decir, yo tengo esta dirección que me dio el problema, es mi ángulo que me dice que es de acuerdo al eje x de pi sobre 6. Es decir, que cuando yo me vaya moviendo en cualquier par ordenado, ¿no es cierto? Y le evalúe en esta función, yo lo que estoy encontrando desde la interpretación geométrica es la pendiente en este punto de aquí, es la pendiente de la recta tangente en este punto. Recuerden que eso eran las derivadas parciales. ¿Sí? Paola, no sé si se entiende. Sí, profe, listo, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo voy determinando esas características. El resto, no sé si se queda claro. Como digo, es una cuestión matemática. Más adelante vamos a ver que no necesariamente tengo que utilizar esta definición formal. Hay una expresión más simple que me va a conducir al concepto de la derivada, del gradiente de una función. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna inquietud? Patricio, Cristian. Sí, profe. ¿Sí? ¿Queda claro?
O sea, para sacar la pendiente, en este caso de la recta tangente, debería mantener constante uno de las No, no, no. variables y deriva respecto a las otras dos. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, hágame, a ver, nuevamente dígame, a ver, nuevamente dígame. No, perdón, disculpe por interrumpirle. A ver, dígame Y, nuevamente. o sea, tengo tres variables, de las cuales la una es una constante debido a que le pertenece al plano, ¿no? Y las otras dos son a las cuales derivo respecto a cada una de ellas. En base a esas saco lo que es la pendiente de la recta tangente evaluando en un punto. Sí, pero ojo, aquí lo que hay que diferenciar o lo que se debe de quedar bien claro, que esta relación de la derivada direccional ya me incluye las derivadas parciales en X y en Y, ¿no es cierto? Y evidentemente en el momento que yo evalúo en un punto, y poníamos este ejemplo de aquí, ¿no es cierto? Esta es la derivada direccional, por eso digo, esta es la derivada direccional cuando es pi sobre 6, esta es la derivada direccional cuando aquí diríamos teta vale 0 y acá la derivada direccional cuando teta vale pi sobre 2. Serían las derivadas direccionales, valga la redundancia, en esas direcciones. ¿Estamos? Y evidentemente lo que usted acaba de mencionar, si yo sustituyo el par ordenado x y y, aquí solamente sustituiría x, esta es la derivada o es la pendiente de la recta tangente, ¿no es cierto? En el punto de análisis, lo mismo acá, una pendiente, y lo mismo acá, una pendiente. ¿Sí? Efectivamente, ese contexto geométrico sigue siendo lo mismo. La derivada parcial en la interpretación geométrica es una pendiente de una recta tangente. ¿Sí? Estamos. Ah, ya, ya, Ya ya. en Sí, otras gracias, profe. aplicaciones también se entiende que es una razón de cambio, una tasa de variación, ¿no es cierto? Y cuando le hacemos aterrizar ya en algunos fenómenos o en ciertos análisis o en ciertas áreas de conocimiento, se convierte en una tasa, en una variación, ¿no es cierto? Se lo interpreta de esa manera, pero geométricamente sigo siendo la pendiente. Ahora, lo que un poquito le decía yo a Paola en la gráfica, ¿no es cierto? Esta relación geométrica es una pendiente ¿de qué? De la recta tangente de acuerdo al plano, a la curva que se genera por ese plano establecido de coste, pues la dirección que yo estoy considerando. ¿Sí? ¿Cómo le evaluaría en ese caso? Sustituyendo un par ordenado. ¿Sí? ¿Preguntas? Tal vez dudas, alguna inquietud. Profe, siempre vamos a evaluar la derivada direccional como límite. No, eso le mencionaba Patricia. Ya vamos a ver más adelante una relación más simple que nos da un concepto vectorial, ¿sí? Que se Ok, conoce como profe. el gradiente. Y en realidad toda esta forma matemática que desde la formalidad utiliza el límite, luego se va a volver en un producto de dos vectores, ¿sí? Ahí es donde va a intervenir justamente el vector unitario como vector. Y yo tengo que darle una interpretación hacia estas relaciones. Van a ver que de una relación escalar, yo le transformo una relación de producto de vectores. ¿Sí? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Como digo, hemos partido de la formalidad que nosotros conocemos, pero lo importante para mí es que entiendan de dónde sale esa derivada direccional desde el punto de vista analítico, ¿sí? Haciendo toda esta parte geométrica. ¿Por qué se lo entiende así? ¿De dónde salieron las relaciones? Y ahora vamos a ver el día de mañana justamente reducir este concepto formal y ir a procedimientos más simples, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna inquietud?